O sea, no hay espacios donde conversar. No se generan iniciativas de conversación. Generamos un acuerdo con el presidente de la República previo a las elecciones presidenciales y de ese acuerdo, de esa reunión, no ha habido otra reunión significativa en el cual debatamos los acuerdos, y los acuerdos el presidente no los cumplió. Porque Patria para Todos no se incluyó en esta mesa de diálogo nacional. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno ha terminado? El gobierno ha terminado haciendo las cosas que nosotros proponemos, pero lo hace a destiempo, ya cuando los hechos ocurren. Cuando nosotros la proponemos, es advirtiendo lo que puede ocurrir. Ahora tenemos un gobierno que lo ha acompañado la soberbia del monólogo y el soliloquio. Es por eso que le señalamos que la mesa de diálogo, iniciativa, la cual nosotros la sugerimos, nosotros la saludamos, pero esa iniciativa se ha convertido en un monólogo, en un soliloquio, en una actuación de ellos. Eso no es en este momento, eso ha ocurrido en otros momentos. Si ustedes hicieron la propuesta, ¿por qué no participaron? Frente a eso, no, sí participamos, nosotros suscribimos los acuerdos. Ahora, se han negado a conversar al nivel y han generado unas mesas complementarias que no es otro hecho que es el espacio de lo que llaman las mesitas. Pero la mesa de decisiones, allí no puede entrar otros actores distintos a los que están ahí sentados decidan. O sea, el diálogo está encapsulado. Se apropiaron quienes están allí. Por supuesto, hacen cosas y deciden cosas las cuales uno hace el balance o toma la decisión de opinar. Algunas son positivas, pero el hecho sustancial que es que tiene que haber una respuesta de la mayoría de los venezolanos que se expresa en la derrota de las fuerzas fascistas que a comienzos de año intentaron y trazaron el camino de derrocar al gobierno con un bloqueo económico, con el impedimento de cualquier superación de las causas económicas que estamos viviendo. Quien me antecedía analizaba, pero no analizaba en profundidad lo que significa el bloqueo, las consecuencias, lo que significa el bloqueo financiero. Y por último, nos llamaba era democratizar el dólar. El dólar está democratizado en Venezuela. Ahora, esa democratización no es otra cosa que el error de dolarizar la economía frente a un banco central que hace silencio, no dice nada. Ni el CENIAT factura, ni el Banco Central es capaz de trazar una política distinta. El gobierno nos acaba de anunciar que va a producir una tarjeta en petro. Ahora, ¿y por qué no ha petrolizado el salario? Justamente la implementación de petro, recordemos que habían dado petro y luego lo quitaron. Entonces, son políticas que se avanzan y se retroceden por parte del gobierno. Y no hay espacios donde conversar, donde preguntarle por qué ocurre. ¿Por qué? Porque hay dentro del gobierno contradicciones que empiezan a aparecer. Hay sectores en el gobierno que quieren restaurar el camino neoliberal. Los restauradores del camino neoliberal comienzan a hablar. El propio gobernador acaba de decir que es conveniente privatizar los servicios públicos. El socialismo es servicios públicos. Si no hay servicios públicos eficaces, si no hay servicios públicos que cumplan y resuelvan y aborden los problemas de los ciudadanos, el socialismo no existe. Nos iguala son los servicios públicos. No es simplemente la decisión y la posición antiimperialista ante el mundo, hecho que saludamos. Nosotros saludamos la política internacional del gobierno, pero esa política internacional no se lleva a los terrenos de la economía, no se lleva a los terrenos del salario. Es más, saludamos el parto humanizado como política. Ahora, ¿cómo comienza a abordarse el parto humanizado? Porque cada parturienta
que llegue a un hospital sea obligatoriamente recibida por el director del hospital. ¿Y eso realmente sucede en Venezuela? No sucede. Pero no solamente en el caso de la salud pública, es que en cualquier clínica está en la obligación de estabilizar y recibir una parturienta. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo. La violencia contra la mujer, por lo menos, tiene que comenzar por resolver el problema del parto y del niño que viene a la vida. Nos toca revisar la participación de la audiencia y quiero que me responda brevemente esta pregunta. Para Patria y para Todos, ¿vale más un servicio público deficiente o un servicio privado que funcione? Vale más un servicio público que funcione, porque ya lo hemos tenido privados. ¿Y cuál es la experiencia? Ya lo ha tenido privatizado Chile. No, pero vámonos a Venezuela. Chile, no toquemos otros países. Bueno, vámonos a Venezuela. Es que antes nos decían que Chile era la vitrina. Ahora parece ser que nos olvidamos del ejemplo de Chile. Ahí está. Si seguimos los ejemplos de los pueblos, Colombia, se habla también de casos entre Cuba y Venezuela, y por eso prefiero tocar el tema de Venezuela, porque nos toca un poco tiempo. Te estoy hablando, pero tampoco puedes negar cuál es la experiencia histórica, porque el modelo neoliberal no es un modelo local, es la imposición del capitalismo, es la imposición del imperialismo, aunque parecen frases en desuso, pero el imperialismo y el capitalismo determina parte de lo que son nuestros comportamientos económicos. El bloqueo económico es un hecho imperialista. Quien me antecedió ha debido comenzar. Cese a los propósitos imperialistas. Y a nuestro gobierno le pedimos el diálogo con la izquierda, el diálogo con quienes lo han apoyado, el diálogo con ese sector de los venezolanos que son patriotas y que el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha negado a conversar. Y no se trata de puestos, ni siquiera de alianza electoral, se trata de la economía de este país. ¿Por qué? Nuestras críticas siempre y nuestras sugerencias siempre se hacen previo a lo que va a ocurrir. Después que ocurre, cualquier medida tiene la desventaja que se toma con una economía debilitada, con una economía afectada. Lamentablemente, a pesar de que le habíamos solicitado que fuera breve la pregunta para la participación de la audiencia, se consumió el tiempo del Twitter. Por eso le pedimos disculpas a nuestra audiencia en este momento, que tenía muchas inquietudes, pero con respecto al diálogo, el diálogo realmente debe incorporar todos los sectores del país, no solamente a los partidos de oposición que puedan estar más cercanos o no al gobierno. Bueno, Guaidó no quiere incorporarse. Ya no vale que se incorpore. Guaidó va de salida, salvo que hay una tabla de salvación o recursos imperialistas que le impongan a la oposición en la Asamblea Nacional la reelección de Guaidó, pero ya está liquidado. O sea, lo liquidó su ley, lo liquidó la corrupción. E imagínate si Guaidó hubiera sido un presidente efectivo, los escándalos fueron tan rápidos porque el botín había que asaltarlo en monómero, había que asaltarlo en circo, había que asaltarlo en la llamada ayuda humanitaria, que se convirtió en la ayuda humanitaria para las actividades vinculadas a la burundanga y a otras cosas. Queremos agradecer que nos acompañará el día de hoy. Gracias por visitarnos hoy en Primera Página. Lamentablemente no pudimos revisar la participación de la audiencia. En otra oportunidad será. Gracias a ustedes por la sintonía, por la participación.